Buenas noches, estimados alumnos y alumnas. He querido hacer este video por el poco tiempo que hemos tenido para poder desarrollar ejercicios completos en clase. La verdad es que creo que será de bastante utilidad. Este es el desarrollo completo del ejercicio caso de etiquetas. Saben que se encuentra en la unidad 2 subido en el caso. Y también está subido el Excel que explica, digamos, la resolución del caso, pero lo que no está es el paso a paso. Y eso es lo que quiero que ustedes puedan ver. Es un video que es largo, debe durar más o menos 40 minutos, un poquito más. Y es la resolución paso a paso de cada parte que configura el flujo de caja de este proyecto y la evaluación final. Recuerden que el caso de etiqueta es un caso tipo como el que van a enfrentar ustedes en el examen nacional. Y este examen debe ser resuelto en forma individual en un tiempo limitado. Y es un caso bastante extenso, no reviste mayor complejidad, pero sí extensión y conocimiento acabado de la metodología de evaluación de proyectos. Así que esperando que les sea de utilidad este video y que no se aburran tampoco en verlo, vamos al paso a paso en Excel, y las dudas que tengan me las pueden comentar. Bueno, aquí tenemos la evaluación financiera del caso briquetas calor de hogar. Primero que todo tenemos el horizonte de evaluación de este proyecto desde 6 años más el año 0 o tiempo 0, que es cuando se produce la inversión inicial, y la evaluación, que es la que estamos haciendo nosotros en este momento. Es importante entender que este proyecto nace en una empresa que ya existe, una empresa que tiene más de 50 trabajadores, es una empresa que se dedica al rubro del dimensionamiento y elaboración de maderas de pino radiata. Es un aserradero, básicamente vende tablones, y producto del aserrín excedente que queda de la producción de tablones, el gerente decide reutilizar, para optimizar los recursos, reutilizar este aserrín y convertirlos en briquetas de madera que después se venderían para los hogares, para consumirse en la estufa de combustión lenta probablemente. Y en ese sentido el proyecto propone que las ventas se van a producir a un único cliente, que sería Home Center, y por lo tanto ya están pactadas las cantidades que se van a vender por año. Esto facilita un poco el proyecto. Hay que entender que la línea más importante y más compleja de poder determinar es la línea que tiene que ver con las cantidades demandadas en el futuro, dado que en un mercado competitivo es muy difícil poder determinar cuántas son las cantidades que se van a requerir de lo que nosotros queremos vender. En este caso, como es un proyecto que se deriva de un contrato entre dos partes, es más sencillo. Pero en la realidad, cuando queremos evaluar un proyecto, tenemos que recurrir a fuentes secundarias, oficiales, del gobierno o de entidades privadas, que nos permitan dilucidar de alguna manera cuánto es lo que nosotros vamos a poder vender, considerando una participación en ese mercado. Bueno, el proyecto define que el año 1 y el año 2 se van a vender 300 toneladas de briqueta en cada año. ¿Ya? Aquí tenemos nuestra línea de las cantidades, denominado Q, que como bien sabemos en economía designa a la cantidad, Q. Y es muy importante porque esta cantidad va a definir el ingreso, por un lado, pero también va a afectar a los costos variables unitarios por tonelada. Eso quiere decir que en la medida que aumenten las cantidades que se van a vender, van a aumentar los ingresos en la misma proporción, pero también van a aumentar los costos variables. ¿Ya? O sea, si suben los ingresos y los costos variables. Si disminuyen las cantidades a vender, van a disminuir de la misma manera los ingresos y los costos variables. ¿Ya? Entendido eso, sabemos que esta línea es la más importante probablemente. Bueno, año 1 y año 2, el ejercicio dice que las ventas van a ser 300 toneladas anuales, pero a contar del año 3 aumentan en un 10%. Por lo tanto, aquí vemos en Excel que lo que estamos haciendo es multiplicar la celda anterior del año 2, los 300, por 1,1.
Eso quiere decir que hemos aumentado en un 10%. 330. Esa 30 que se suma es el 10% de 300. Y así sucesivamente va a ir aumentando en los años hasta el término del proyecto, que va a ser el año 6, llegando a vender una cantidad de 439,23 toneladas el año 6. ¿Ya? El año 6 es donde más se vende. Definido lo anterior, sabemos que el precio para el año 1 es de 150.000 pesos por tonelada de briqueta. Ese es el precio que se pactó para la venta. 150.000 pesos por tonelada de briqueta. ¿Ya? El ejercicio dice ahí el precio de venta de 150.000 pesos por cada tonelada del primer año. Pero va a incrementarse en un 5% a contar del segundo año. Y muy parecido a lo que hicimos anteriormente, los 150.000 los vamos a multiplicar por 1,05. Y eso va a aumentar a 157.500 pesos el valor de la tonelada de briqueta, ¿ya? Con respecto al primer año. Y va a ir aumentando un 5% todos los años hasta el término del proyecto, en donde vamos a terminar con un precio por tonelada de 191.442. Se ve bastante bueno así, porque en el fondo aumentan las cantidades a vender y aumenta el precio al cual se va a vender cada cantidad. Eso es bastante bueno, ¿ya? Pero tenemos que considerar que después tenemos que restar todos los costos, ya sea variables o fijos. Los ingresos es la resultante de multiplicar el precio unitario por la cantidad. Así, en el primer año, con una cantidad de 300 toneladas de briqueta a un precio de 150.000 pesos por cada tonelada, obtenemos que las ventas en términos monetarios del primer año son de 45 millones. Solo las ventas, solo los ingresos por venta, nada más que eso. En el segundo año, dado que aumentó el precio, aunque se mantiene constante la cantidad a vender, pero el precio aumentó, el ingreso por venta queda en 47.250.000. Y sucesivamente vamos multiplicando para obtener el ingreso por venta en cada uno de los años. Ya hasta ahí vamos bien. Variables. En el caso de los variables, el ejercicio los plantea indexado o asociado directamente a la tonelada de briqueta, o sea, miles por tonelada de briqueta. Eso quiere decir que para una tonelada de briqueta se requieren 30.000 pesos para producir una tonelada de briqueta. En este caso de energía. Se debe referir evidentemente a energía eléctrica o combustible, el ítem de energía. O sea, para producir una tonelada de briqueta requiero 30.000 pesos o desembolsar 30.000 pesos de energía. El envasado cuesta 5.000 por tonelada de briqueta. El pegamento, que es parte esencial para que la briqueta tenga la densidad necesaria y la dureza para poder ser empaquetada y transportada correctamente. 15.000 pesos por cada una de la tonelada de briqueta. O sea, una tonelada de briqueta requiere 15.000 pesos en pegamento. Mano de obra. Son 20.000 pesos por operador para producir una tonelada de briqueta. Recordemos que todo esto está asociado a una tonelada de briqueta. Transporte, la logística interna. Aquí necesitamos 20.000 pesos por tonelada de briqueta para transporte, ¿ya? Hacia los centros de distribución o hacia los clientes. En este caso el cliente es Home Center. Acerrín, este es la materia prima más importante, que es la que constituye la briqueta. Dice acá que se requieren 1,25 toneladas de acerrín, el cual tiene un costo de adquisición de 10.000 por cada tonelada de acerrín. Pero para producir una tonelada de briqueta necesitamos 1,25 toneladas de acerrín, lo que evidentemente evidencia que hay una pérdida de material en el proceso productivo, dado que algo que pesa 1,25 toneladas se convierte en algo que pesa una, inclusive con el pegamento incluido. Pero esta pérdida debe ser una pérdida asumida y ya no posible de rescatar. Entonces, como necesitamos 1,25 toneladas y cada tonelada vale 10.000 pesos, tenemos que multiplicar 1,25 por 10.000. 1,25 toneladas por 10.000 pesos la tonelada. Y nos da 12.500 pesos de acerrín para producir una tonelada de briqueta. Sumo todos los costos variables, ¿ya? Que están asociados a la tonelada, ojo,
Y ahora este costo variable lo voy a multiplicar por la cantidad que se va a vender. O sea, son 300 toneladas de briqueta para el primer año por un costo variable total de 102.500 pesos por tonelada. Eso quiere decir que para producir una tonelada de briqueta necesito desembolsar 102.500 pesos por cada tonelada. Multiplico y me da 30.750.000 pesos. Ese es el costo variable total del año 1 para producir las 300 toneladas de briqueta. Y hacemos lo mismo para cada año. Si se fijan, el costo variable va a ir aumentando solamente asociado a la cantidad de briquetas que se venden, dado que los montos por tonelada son constantes. El margen bruto, recordemos que es la diferencia entre el ingreso por ventas menos el costo variable. Es lo que queda de la producción. El margen bruto para el primer año es de 14.250.000 pesos. Y va a ir aumentando en la medida que aumentan las cantidades a vender y aumenta el precio por tonelada de briqueta, generando un margen al final del periodo de 39 millones de pesos. Los gastos. El ejercicio plantea los gastos como gastos mensuales. Aquí hay que tener ojo, porque estos que están acá, estos periodos son anuales. Entonces todo gasto debe ser anualizado o llevado a años. ¿Ya? El arriendo de galpón es de 500.000 pesos mensuales. ¿Ya? Son 500.000 pesos mensuales por 12 meses, me da 6 millones de pesos para todo el periodo. ¿Ya? Los gastos administrativos son 400.000 pesos mensuales, lo mismo, 400.000 por 12, 4.800. Lo que estoy haciendo es llevar los números hasta el año 6, porque no tienen diferencia, no aumentan ni disminuyen. La mantención son 80.000, los gastos comunes son 50.000 mensuales, ojo. Y aquí nos quedan estos dos que están acá, que son depreciación y gastos financieros, que por ahora los vamos a dejar ahí, porque esto hay que calcularlos. Vamos a seguir con el proyecto. La utilidad antes de impuesto va a ser la resultante de al margen bruto restarle todos los gastos. ¿Ya? Después vamos a ver más adelante qué es lo que hacemos con los ingresos que se producen al término del proyecto y el valor libre de los activos fijos al término del proyecto. La utilidad antes de impuesto en el primer año es de 655.000 pesos. El impuesto a la renta que propone el ejercicio es de un 22,5% anual. Por lo tanto, multiplicamos los 655.000 por 0,225. El impuesto a la renta del primer año es 147.375 pesos. Al restarle la utilidad antes de impuesto el impuesto a la renta, vamos a obtener la utilidad después de impuesto. Ahora, para poder obtener la depreciación, que la vimos aquí arriba, la dejamos acá, para poder obtener la depreciación, necesitamos conocer cuáles son los activos fijos que están asociados al proyecto. Tenemos tres activos fijos de la inversión inicial, que son una secadora, una envasadora y una compactadora, ¿ya? Que son necesarios para poder producir la briqueta. Las vidas útiles de cada uno son distintas. La secadora tiene 10 años de vida útil, la envasadora tiene 10 años de vida útil y la compactadora 16 años de vida útil. Bueno, en este cuadro que tenemos acá, que es el mismo que se encuentra en el ejercicio, tenemos resumido los activos fijos que se van a adquirir para iniciar el proyecto. Si nos fijamos, está la cantidad que se compra, el valor de compra, la vida útil y el valor al que se va a vender al sexto año, o sea, al término del proyecto. Que si se fijan, el término del proyecto es antes de que se acabe su vida útil, ¿ya? El ejercicio no menciona cuál es el valor residual. Eso quiere decir que una vez que se acabe la vida útil del activo fijo, cuánto va a valer como residuo. Si no lo dice, asumimos que va a ser cero, no tiene valor residual. Entonces,
vamos a multiplicar el valor de compra por 1000. ¿Por qué multiplico por 1000? Porque aquí me dice que son miles de pesos. Yo estoy utilizando este proyecto con cifras completas, no estoy abreviando por unidades de 1000, dado que Excel permite manejar muchas cifras sin ningún problema, muchos decimales también, y de esa forma queda mucho más claro cuántos son los montos del BAN, los flujos de caja, en términos más fáciles de poder visualizarlo. Y lo divido el precio de adquisición por la vida útil. Son 300.000 pesos para el primer año de la secadora, son 150.000 pesos de la envasadora el primer año, y la compactadora son 125.000 pesos. Lo sumo y tengo que son 575.000 pesos por año que se va a asumir, por lo menos los 10 primeros años, porque la secadora y la envasadora tienen una vida útil de 10 años y la compactadora una de 16. Y son 575.000 pesos desde el primer periodo hasta el sexto periodo. Y volvemos a nuestro flujo de caja y debemos sumar los no desembolsables. Los no desembolsables, sabemos que la depreciación es 1, aquí lo tenemos. Si se fijan, ocupamos el igual, o sea, ponemos igual a la celda de depreciación, así nos aseguramos que no exista fallo. Tenemos. Y ahora nos falta calcular los gastos financieros, dado que este proyecto fue financiado en un 40% con deuda, con un préstamo bancario. Por lo tanto, debemos considerar que hay una inversión de capital de trabajo de 10 millones de pesos, así lo consiguen en el ejercicio, más la compra de activos fijos que acabamos de ver, que en el fondo son la secadora, envasadora y compactadora. Entre ambos, los 10 millones de pesos de capital de trabajo, más la inversión inicial, dan un total de 16.500.000 pesos, pero solo el 40% de eso se va a financiar vía deuda. Eso da un total de 6.600.000 pesos. O sea, esa es la cantidad que debemos pedir en préstamo al banco. El resto se va a financiar con dinero de la misma empresa, o sea, de los dueños. Tenemos que hacer una simulación de un préstamo y una tabla de amortización francesa sobre 6.600.000 pesos. Tabla que la tengo más arriba en el ejercicio, que es la que vemos acá. Voy a bajar en otro color para que podamos apreciarla bien. Okay. Acá. El préstamo, el saldo inicial es de 6.600.000 pesos. Nos dicen que el valor de la deuda, en este caso del costo de la deuda, es de 10%. Ese es el interés que cobra el banco, 10%. Entonces, primero hay que calcular el valor de la cuota. ¿Cómo calculamos el valor de la cuota? Utilizando la fórmula, que en clase se la repasamos, se las di, que es la fórmula de la anualidad. Multiplico los 6.600.000 pesos por 0,1, que es 10%, lo divido por 1 menos 1 más 10%, o sea 1,1, y elevo todo eso a menos n. En este caso, el periodo de préstamo va a ser 4 años, o sea, voy a devolver todo el dinero en 4 años. Coloco los paréntesis correspondientes y me da que cada cuota debe ser igual a 2.082.107 pesos, cada una, para cada año. Para saber cuánto de esa cuota es interés y cuánto es amortización del capital, o sea, de lo que me prestaron, debo multiplicar el saldo inicial del periodo, en este caso son los 6.600.000 pesos íntegro, por la tasa de interés, por 10. Eso me da que de la primera cuota, 660.000 pesos son puro interés. Entonces, evidentemente, la diferencia entre la cuota menos el interés es saldo de capital. O sea, ahí realmente rebajo parte de lo que me prestaron, habiendo pagado la proporción del interés correspondiente. Para saber cuánto es lo que debo realmente al terminar el primer año, simplemente resto lo que me prestaron, 6.600.000 pesos, menos la amortización del capital, o lo que ya he pagado.
Los intereses, como les dije, no van acá, porque aquí estamos rebajando aquella proporción de lo que me prestaron. Y me queda que al final del primer año son 5.177.893 pesos. Valor que es trasladado, el mismo, al inicio del segundo periodo. La cuota es la misma y volvemos a hacer lo mismo. Para calcular cuánto es de interés de la segunda cuota, multiplicamos el saldo final, el saldo inicial de este año, que es 5.177.893, por 0,1, que es el 10% de lo que me cuesta el dinero en este banco. Y luego calculo cuánto es la amortización del capital para este periodo, que es la cuota menos los intereses. Si se fijan, los intereses van bajando y la amortización va aumentando. O sea, cada vez pago menos interés en proporción y pago más amortización del capital. Nuevamente resto del saldo inicial la parte que corresponde a la amortización, la paso al tercer periodo y vuelvo a hacer lo mismo. Hago lo mismo hasta que el saldo final del cuarto periodo es 0. O sea, al terminar el cuarto año ya no debo nada. No hay deuda, se acaba la deuda, se extingue. Esto es interesante porque ¿qué es gasto en este caso? Gastos son los intereses, ¿ya? Es lo que me costó el dinero. Y esto es lo que va antes de impuestos. Recuerden que para efectos de cálculo del impuesto a la renta, lo que me interesa son los gastos, las cuentas de resultados. Entonces vamos a colocar, voy a copiar los intereses y los voy a copiar acá con pegado especial, transponer solo valores. Ahí están. Lo que hice es copiarlos tal cual estaban ahí, con todos sus decimales. En este caso no tiene decimales, aquí puede ser que hayan decimales, claro, con todos sus decimales, para que sea lo más exacto posible, y los puse hacia el lado, o sea, de pasar de vertical a horizontal. Y ahora sí tengo todos los gastos. En el caso del primer año, los gastos totales ascienden a 13.595.000 pesos. Y ahora sí tengo que agregar esos gastos para poder calcular la utilidad antes de impuestos. ¿Ya? Como todo esto está hecho en Excel, se va actualizando automáticamente y no tengo que estar haciendo cada cálculo cada vez. Eso es una de las gracias de estar trabajando en Excel. Los no desembolsables, sabemos que es la depreciación, ¿ya? Y aquí tenemos flujos no afecto impuestos. ¿Qué flujos son no afecto impuestos? Bueno, son flujos de salida que no constituyen resultados del ejercicio, pero sí son flujos de salida. En este caso, la amortización del capital, porque tengo que pagarla, o sea, la pago, la entrego. ¿Ya? Hago lo mismo, la copio, la coloco acá, pegado especial, transponer valores. ¿Ya? Fíjense lo que pasó acá. Este flujo es un flujo de salida, es un flujo negativo. Entonces le voy a agregar el signo menos a cada uno para que en vez de sumar, reste, dado que cuando uno paga o amortiza un crédito, lo que hace es desembolsar ese dinero. Pero como contraparte, el préstamo en el año 0, o sea, cuando yo lo pido, acá, fíjense que aquí en la tabla de amortización, siempre pasan del saldo final del año anterior al saldo inicial del año en curso. Este que está acá, que es el saldo inicial del año 1, ese debería ser el mismo que el saldo final del año 0. ¿Cuándo es el año 0? El año de la inversión. Entonces, este que está acá lo colocamos en el año 0 como un flujo positivo, dado que el banco nos entrega ese dinero, ¿ya? Que más tarde después le pagamos, eso sí. Pero tenemos que saber que ese flujo positivo se produce en el año 0 por causa del préstamo. Por lo tanto, ahora estamos en condiciones de poder saber cuánto es la inversión inicial real. Sabemos que tenemos que gastar 6.500.000 pesos en activos fijos y una inversión en capital de trabajo, que más adelante lo vamos a ver, de 10 millones de pesos. Pero a eso hay que restarle lo que el banco me entrega, que como dije bien anteriormente, se lo vamos a devolver, pero para efectos del año 0 es dinero que me están entregando. Por lo tanto, la inversión inicial del año 0 será todo lo que desembolsamos, que es los 10 millones de pesos,
los 6.500.000 pesos, y a eso vamos a restar, o vamos a disminuir en 6.600.000 pesos, que es el préstamo que recibo, ¿ya? Eso quiere decir que para el año 0, nuestra inversión inicial real neta, habiendo sumado y restado, es de menos 9.900.000 pesos. Con eso iniciamos el proyecto, con menos 9.900.000 pesos como flujo de caja. Bien, ya tenemos bastante avanzado el flujo, nos falta ahora entender qué es lo que pasa con los activos fijos al final del proyecto. Recordemos que la vida útil de los activos fijos es mayor que lo que dura el proyecto. Si se fijan acá, son 10 y 16 años de vida útil, pero el proyecto termina en el año 6. Para evaluar un proyecto hay que asumir que el activo fijo al término de la vida del proyecto va a ser recuperado. Eso quiere decir va a ser vendido. Vamos a vender el activo fijo. Y nos dicen que el valor de venta del activo fijo va a estar dado por estos porcentajes de valor al término del sexto año. En el caso de la secadora va a valer un 70% de su valor original, la envasadora un 65% de su valor original y la compactadora un 80% de su valor original. Entonces vamos a hacer el cálculo. Sabemos que la secadora costó 3 millones de pesos. Recordemos que lo multiplicamos por 1000. Pero va a valer solamente el 70% de eso. ¿Ya? Vamos a dejarlo acá multiplicado por. Y hacemos lo mismo con la envasadora y la compactadora. Este sería el valor al sexto año. Hemos calculado estos 70, 65, 80% en términos monetarios. Lo que vale decir que la suma del valor residual o valor al término del proyecto es de 4.675.000 pesos. Si yo vendo la secadora, la envasadora y la compactadora al término del sexto año, debería recibir un flujo positivo de 4.675.000 pesos. Eso es lo que yo debería recibir al venderlo. Y ese flujo positivo lo colocamos acá como otros ingresos. ¿Están afecto a impuestos? Evidentemente sí. Pero no lo colocamos arriba con los ingresos por venta, porque esto corresponde a la venta de artículos que no son de lo que se refiere a nuestro rubro, nuestro giro. Nosotros vendemos briquetas como negocio y esta es la venta de máquinas, por lo tanto constituyen otros ingresos. De esta manera no manchamos la data o los datos de la venta de briquetas y lo dejamos separado, pero efectivamente constituye un flujo positivo. Ahora bien, voy a recibir los 4.675.000 pesos. Pero la pregunta es: ¿y cuánto me cuesta eso? Para responder a eso tenemos que saber cuánto es lo que valen a valor libro en ese momento los activos. ¿Y cuánto valen? Pues valen su valor residual. Su valor residual. Entonces tenemos que calcular cuánto fue la depreciación que se acumuló hasta ese momento y restárselo al valor de adquisición. Entonces vamos a colocar ahí valor residual al sexto año. Ya. Aquí para confundirnos, el valor de venta. Recuerden que la gracia de vender algo siempre es tratar de vender un poco más caro de lo que nos costó. El valor residual es nuestro valor de costo. Entonces, habiendo pasado 6 años, vamos a multiplicar la depreciación anual por 6. Y la vamos a sumar. Nos da 3.450.000 pesos. Eso es toda la depreciación que se ha acumulado hasta la fecha de la venta. Y sabemos que el valor de compra son 6.500.000 pesos, porque eso lo sabemos porque es parte del proyecto. Entonces la pregunta es: ¿y cuánto es el valor residual? ¿Cuánto es lo que van a quedar de valor al sexto año? Pues bueno, va a quedar el valor de adquisición menos el valor residual, o sea, 3.050.000 pesos. Eso es lo que queda como valor residual. Ahora bien, asumiendo que va a haber una venta futura,
vamos a recibir 4.675.000 pesos, que es el 70% del valor al término del sexto año de los activos fijos, pero le vamos a restar el valor de costo, lo que queda como valor residual de ese activo al término del sexto año, generando una utilidad, generando una diferencia, un ingreso positivo neto, que sería sumado el ingreso y restado el valor libre. ¿Ya? Si se fijan, lo que estamos ganando ahí son 1.625.000 pesos por la operación de la venta del sexto año, contablemente hablando. Y bien, ese flujo se agrega también a los flujos de caja, generando que aumente en el sexto año el impuesto a pagar también, pero de la misma manera también las utilidades antes y después de impuestos. El valor libro del activo es un no desembolsable, porque ese ya se pagó cuando se compraron los activos. Por lo tanto, solamente lo utilizamos para calcular el costo de venta de la venta de los activos. Pero como no es un desembolso real, lo que hacemos es volver a sumarlo. ¿Ya? O sea, aquí se utilizó solamente para el cálculo del impuesto a la renta. Lo volvemos a sumar de la misma forma que lo hicimos con la depreciación. Y eso también se suma a los flujos de caja. Entonces ya tenemos todos los flujos que inciden en este proyecto. Vamos a repasar. En el caso del flujo del año 0, solamente vamos a considerar los flujos no afectos a impuestos. En este caso tenemos el préstamo que recibimos del banco, tenemos la inversión de capital de trabajo, que es menos 10 millones de pesos, y tenemos la inversión inicial, que son menos 6.500.000 pesos, que es maquinaria básicamente. Me faltaba la inversión de capital de trabajo. Recordemos que el capital de trabajo está constituido por los stock de materias primas, en este caso probablemente sea acerrín, pegamento y todo lo otro que está y que componía parte del envasado de la briqueta, en las cuentas por cobrar y las cuentas por pagar. ¿Ya? Las cuentas por cobrar es un flujo negativo, dado que tengo que tener ese dinero para poder soportar la operación del ejercicio, y las cuentas por pagar para mí es un flujo positivo, dado que es dinero que me están prestando, entre comillas, mis proveedores. Aquí no hubo que calcular el capital de trabajo, sino que fue dado, son 10 millones de pesos, flujo negativo porque tengo que invertirlo, pero siempre se recupera el capital de trabajo al término del proyecto, lo recuperamos. ¿Cómo se recupera? Es la misma cantidad, pero con el símbolo o signo positivo. Es un flujo positivo. Recuperamos lo que prestamos a nuestros clientes, vendemos nuestro stock que tenemos almacenado en nuestras bodegas y terminamos de pagar nuestras deudas a nuestros proveedores. O sea, eso quiere decir recuperar el capital de trabajo al término del proyecto. Entonces ya tenemos el año 0, que son menos 9.900.000 pesos. El año 1 considera a la utilidad después de impuestos, le vamos a sumar los no desembolsables, le vamos a sumar los no afectos a impuestos, la inversión en capital de trabajo en caso de que hubiese una mayor inversión o una disminución de la inversión en capital de trabajo durante la vida del proyecto, cosa que aquí no sucede, y si hubiese más inversiones, por ejemplo la compra de más maquinarias, pero en este caso no hay. Hacemos lo mismo para todos los años, con la única diferencia que para el año 6, el último año, vamos a sumar la recuperación del capital de trabajo, ¿ya? Lo que hace que aumente bastante el flujo positivo en el último año. Habiendo hecho todo lo anterior, lo pueden revisar en la tabla, ya tenemos todo nuestro flujo por año, año 0, año 1, año 2, 3, 4, 5 y 6. Ahora vamos a ocultar todo el flujo hasta el flujo de caja, libre de caja. Ahora trabajamos solamente con los flujos, o sea, ya tenemos listo nuestro estado de resultado corregido con sus flujos listos. Ahora nos interesa calcular el valor actual neto. Ya nos vamos a dedicar a eso ahora. Bien, para calcular el valor actual neto necesitamos tener la tasa de descuento, que es lo más importante. Para poder aplicar la tasa de descuento debemos saber que la tasa de descuento en este caso es la tasa WACC, la tasa de costo promedio ponderado del costo del capital.
El ejercicio nos dice que la estructura de deuda o capital o deuda patrimonio de esta empresa es de 40-60. Eso quiere decir que es un 40% de deuda y un 60% de patrimonio. Y esa estructura se va a mantener indistinto de la proporción en la que se hayan financiado el proyecto actualmente, dado que recordemos que para empresas que existen en forma anterior a la evaluación del proyecto, utilizaremos la estructura de capital y no vamos a utilizar la estructura de financiamiento del proyecto. No así los proyectos de emprendimiento de aquellas empresas que no existían antes de evaluar el proyecto, en donde nuestra única opción para poder obtener una tasa WACC es calcular la proporción de inversión del proyecto mismo. Eso lo explicamos en clase también. Bien, sabemos que tenemos 40% de deuda, 60% de patrimonio, con eso ya tenemos una parte importante de la composición de la tasa WACC. ¿Ya? El costo de la deuda, sabemos que es 10%, que fue lo que nos costó el préstamo que pedimos al banco. Fue 10%. Y ese 10% lo multiplicamos por la proporción de la deuda, que es 0,4 o 40%. Y nunca hay que olvidar el escudo fiscal, que es 1 menos T, en este caso 1 menos la tasa de impuesto a la renta, que es 22,5%. O 0,225. Y nos falta calcular el 60% restante, que es la parte del patrimonio, con su respectivo costo del patrimonio. Recordemos que nosotros estamos utilizando el modelo KPM para calcular el costo del patrimonio, pero existen otros enfoques que también son válidos. Por ejemplo, el enfoque de rendimiento de los bonos más prima de riesgo. Eso quiere decir que al costo de la deuda le vamos a aumentar una prima por riesgo, que cada empresa va a definir. Otra forma es el enfoque del flujo de efectivo descontado, o sea, descontar los flujos futuros. Pero de los tres, el enfoque KPM es el más utilizado y más validado, ¿ya? Y es el que nosotros vamos a ver en este curso, pero no es el único. Se los digo porque podrían preguntarles, y no es el único enfoque para calcular la tasa del patrimonio. Bien, como vamos a utilizar para calcular el costo del patrimonio la tasa KPM, vamos a calcularla. Para calcular la tasa KPM necesitamos conocer cuál es el rendimiento de los activos libres de riesgo. En este caso nos dicen que los bonos de largo plazo emitidos por el Banco Central de Chile es del 5%. Con eso nos están diciendo que la tasa libre de riesgo en Chile es del 5%. Lo dejamos acá escrito manifiesto como 0,05%. Lo dejamos acá como 0,05%. La esperanza de retorno del mercado nos dicen que el retorno de la cartera de mercado es de 14%. Aquí recuerden que tenemos que utilizar como proxy, en caso de Chile, el IPSA o el ICPA, que es un indicador de cómo se encuentra el mercado actualmente. Y por último, el beta, que no es más que la pendiente de la línea KPM. Sabemos que 1 quiere decir que este negocio es tan riesgoso como todo el resto del mercado. Si fuese más que 1 es que es más riesgoso que el resto del mercado, y menos que 1 es que es menos riesgoso que todo el mercado. El ejercicio propone que el beta patrimonial para la empresa Lingue es de 1. Teniendo esos datos, calculamos la tasa K sub E, que sería, o el costo del patrimonio, que es lo mismo, que sería la tasa libre de riesgo más la esperanza de retorno del mercado menos la tasa libre de riesgo por el beta, y nos da que es un 14% cerrado. Y ahí tenemos la otra parte del WACC que nos faltaba multiplicar 0,6, en este caso 0,6, que es la otra proporción, por este 14%. La tasa WACC es de un 11,5%. Esa es la tasa WACC para este proyecto. Teniendo la tasa WACC, ya es posible calcular el VAN. Lo vamos a calcular utilizando Excel. Utilizamos la fórmula BNA. La fórmula BNA la vamos a hacer de nuevo. BNA nos va a pedir primero la tasa WACC. Dice tasa, punto y coma, y ahora nos pide los flujos. Ojo, el flujo
1, el flujo 2 y el flujo 3. No nos pide el flujo 0, aquí se pueden equivocar. El flujo 1, hasta el último flujo. Y cerramos. Y ahora le vamos a sumar, ojo que sumamos un número negativo, o sea, vamos a restar la inversión inicial. Y así cumplimos con el VAN. Hacemos Enter y sabemos que el VAN es 26.891.331 pesos. Siendo el VAN positivo, sabemos inmediatamente que este proyecto crea valor y deberíamos, si no hubiese otro proyecto en cartera, realizarlo. La tasa TIR la vamos a calcular utilizando la fórmula TIR y todos los flujos, desde el 0 hasta el último, en el caso de la TIR, desde el 0 hasta el último. Y nos da 45%. Y se cumple. Dado que la tasa TIR es más grande que la tasa WACC, tenemos un VAN positivo. ¿Claro? ¿Qué pasaría si tuviésemos, esto ya pregunta como de prueba, pero qué pasaría si tuviésemos una tasa WACC más grande que la tasa TIR? O sea, que exigiéramos mucho más que la tasa TIR. Sabemos, porque lo hemos estudiado, que el VAN se va a hacer negativo, pero lo vamos a comprobar. Exijámosle al proyecto una tasa WACC del 50%. Y nos queda un VAN negativo, menos 1.367.311 pesos. En el caso del PRI, tenemos los periodos del 1 al 6, tenemos los flujos de caja en sus respectivos años que han sido traspasados. Y hemos actualizado, o sea, hemos traído valor presente de cada uno de los flujos utilizando la tasa WACC al periodo correspondiente. El flujo acumulado sería, en el caso del año 1, es la inversión inicial más el flujo obtenido del año 1. Como el flujo obtenido del año 1 es negativo, aumenta lo que debemos recuperar. O sea, de 9.900.000 pesos por recuperar los dueños, ahora deben recuperar 10.204.000 pesos. Consecuente con lo anterior, para cada año vamos a ir rebajando la cantidad a recuperar hasta llegar al año 4, que al final del año 4 nos queda por recuperar 244.000 pesos. Eso quiere decir que durante el año 5, o sea 4 años y algo más, vamos a terminar de recuperar esa inversión. ¿Cuánta es la proporción que tenemos que utilizar? Sabemos que son 244.000 pesos sobre los 8.850.000 pesos que se recuperarán durante el año 5. Eso quiere decir que en una proporción de 0,03 años vamos a recuperar lo que faltaba por recuperar del año 4. O sea, es 4 más esa proporción. O sea que en 4,02 años recuperamos la inversión inicial de los 9.900.000 pesos. Ese es el PRI, 4,02. Bien, espero que les haya quedado claro la resolución del ejercicio. He tratado de ser lo más explícito posible y indicarles cada parte del flujo de caja y la evaluación final. No obstante, creo que podrían tener dudas con respecto a algunos temas específicos que podríamos eventualmente abordar en un próximo video. Pero creo que ha sido suficientemente claro para que puedan ya tener material de estudio y empezar a preparar ya su examen final. Esperando que tengan un buen fin de semana, me despido y nos vemos el día lunes. ¡Hasta luego!